Bien, Andrés, ahora sí. Correcto, cuando quiera, doctor, estamos listos. Andrés, ¿me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos, estamos listos. Bien, entonces, a las 3:37 del 18 de octubre del 23 iniciamos la audiencia de juzgamiento. En el proceso disciplinario que sigue el abogado Jairo Eli Ávila por queja de Marco Aurelio Vargas, estando presentes los siguientes intervinientes. El defensor de confianza ya reconocido, doctor John Fernando Robledo Vargas, y la defensora de oficio que venía actuando anteriormente, abogada Yesenia López Arevalo. Bien, los antecedentes de esta audiencia y los resultados de las pruebas son los siguientes. Análisis básica de calificación provisional, celebrada el pasado 2 de junio de 2022. Según los encargos en contra del abogado investigado Jairo Elías Ávila Suárez, pues está posiblemente incurso una falta escrita en el artículo 35, número cuarto de la ley 11/2017, cosa que calificada como dolosa por acción a faltar presuntamente al deber contenido en el numeral 28, número octavo de la misma norma. Además, ante la negativa de algunas pruebas solicitadas por el abogado, este presentó recurso de apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual en decisión del 29 de marzo del 23 dispuso confirmar íntegramente la negativa de pruebas, disponiendo del regreso del proceso a esta corporación, por lo que en auto anterior del 8 de septiembre se dispuso obedecer y cumplir el puesto por el superior y fijar fecha para continuar las diligencias del día de hoy. A solicitud esto es el pasado 11 de octubre, en la fecha en la cual se inició la audiencia del juzgamiento. En esta oportunidad, ante la solicitud del defensor de confianza, se suspendió por única vez la diligencia para que aquel pudiera realizar el proceso, aportar la documental y asegurar la comparecencia de los testimonios, de ser posible, los que fueron solicitados por el abogado en la audiencia anterior. En consecuencia, se retoma la diligencia el día de hoy. Como pruebas solicitadas por el abogado investigado, se citó por intermedio disciplinable a Hernando Arevalo, Hugo Ávila Suárez, Viviana Álvarez, para declarar lo que correspondiera, lo que les constara sobre el hecho objeto de la queja. Sin embargo, no se ha hecho presente los testigos. No sé si el abogado defensor de confianza sepa si van a comparecer los declarantes. El defensor sí, el abogado, entonces Fernando Robledo, ¿sabe de estas señoras Viviana Álvarez, Hernando Arévalo y Hugo Ávila? Gracias, su señoría. Atento saludo. Los testigos no van a comparecer porque se volvió problema encontrarlos, por un lado. Pero, su señoría, estamos listos para alegatos de conclusión porque creemos Bien. que con elementos que obran dentro del proceso, creemos se agotó suficientemente para demostrar la inocencia de mi representado, su señoría. Bueno, muy bien, ya entonces le damos la palabra para los alegatos de conclusión. Andrés, entonces siga con el 2-3. Se ofició el 21 de septiembre ante el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá para que respecto de los procesos radicados 2006, 1009 y 2011, CO 232, certificara las actuaciones certificaran los títulos judiciales retirados por el disciplinario Jairo Eli Ávila Suárez. En respuesta llegada el 25 de septiembre anterior, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá certificó los títulos judiciales retirados y remitió las copias de los procesos solicitadas para que se integraran al proceso. También se obtuvo certificado de servicios disciplinarios número 3653-374, en el que consta que el abogado investigado Ávila Suárez registra una sanción de suspensión por 2 meses en su contra. Se allegó el 17 de mayo y el 4 de julio anterior correos electrónicos y documentales por parte del abogado Ávila Suárez dirigidos al magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los que en todo caso se incorporaron al plenario. Y en la tarde de hoy, doctor, en la misma diligencia, se allegó directamente a este empleado judicial correo electrónico por parte del defensor de confianza, el cual veo que ya haya sido enviado inicialmente el sábado pasado al correo del despacho. Sin embargo, no ha sido incorporado todavía al proceso, documentables en 4 archivos de PDF, que voy a proceder a finalizar la diligencia a cargarlo al proceso disciplinario. Y no hay más Bueno, cosas que practicar. bien, entonces corresponde la presentación de los alegatos de conclusión por parte del defensor de confianza, abogado Robledo Vargas. La abogada Yesenia López, si quiere, puede retirarse, visto que tiene prioridad el defensor de confianza. Pero si quiere estar presente, pues lo puede hacer, o si no, puede retirarse. Listo. Gracias, su señoría. Entonces me retiro. Muchas Bien, gracias. muchas gracias por su colaboración. Tiene la palabra el abogado John Fernando Robledo. Gracias, su señoría. Bueno, eh, a manera de alegatos de conclusión, su señoría, quiero que se tenga
puntualmente una línea de tiempo importantísima para determinar la realidad de lo que sucedió, y tiene que ver con lo siguiente, su señoría. La queja fue presentada el 18 de noviembre del año 2019, en donde el señor quejoso afirma que un título, valor, fue retirado por 69.349.352 pesos, y tal y como lo confirmó en audiencia de calificación y pruebas y en audiencia en la continuación de la misma, en donde se formularon cargos a mi representado, pues en sus dos ratificaciones de queja disciplinaria, afirmó no haber recibido ni una moneda, palabras textuales usó, ni una moneda de centavo, dijo el señor quejoso, en donde pues dejaba muy claro que no había recibido absolutamente nada de parte del aquí encartado. Sin embargo, esta línea de tiempo de la que le voy a hablar, su señoría, pues deja ver otro tema. Al interior del proceso laboral del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, en el expediente 1099 del 2006, obran varios documentos, entre ellos hay una reanudación de poder que fue firmada y autenticada por el señor aquí quejoso el 13 de febrero de 2019. Y dentro de las pruebas que le aportamos documentales, que son las que hasta este momento no se han subido al expediente, acabó de manifestar su colaborador, allí le aporto, su señoría, dos elementos fundamentales para demostrar que efectivamente el señor quejoso no solamente no dijo la verdad, abiertamente mintió y presentó una queja temeraria, puesto que en dichos documentos, el uno se llama Poder para recibir, su señoría. El uno se llama, el primero lo envié con el nombre de ese archivo, todos están en PDF, se llama Elementos Documentales de Prueba. Son las pruebas que efectivamente su señoría decretó, y en esos dos elementos se encuentra un poder que el señor quejoso, le autenticó al señor Boris Jesús Contreras Pérez el día 13 de noviembre de 2018, es decir, un año antes de la presentación de la queja. El señor quejoso le dio un poder al señor Boris Jesús Contreras Pérez para que recibiera dineros, y voy a permitirme leer ese documento, su señoría, para efectos de claridad. Bien, perdón, si lo va a aportar, pues le agradecemos que lo resuma porque usted sabe que tenemos otras audiencias. Si quiere resumirlo y presentarlo para escucharlo, si no lo puede adjuntar. Entendido, su señoría, así lo haré. Es un documento que obra con fecha del 13 de noviembre de 2018, en donde autorizó al señor Boris Jesús Contreras Pérez para recibir dinero. Usted podrá evaluarlo allí, su señoría. Las facultades que recibió dice, con el fin de reclamarle al doctor Jairo Elí Ávila Suárez, con tarjeta tal, títulos, valores a mi nombre, los cuales fueron reclamados por usted en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá. Ese poder obra allí, su señoría. Dentro de ese mismo ítem le aportamos como prueba, que son los documentos que le mencionó su secretario hace un momento, que van a subir al expediente. Hay un acta de entrega, su señoría, en donde también fue autenticada en la misma notaría, en donde comparece el señor Boris de Jesús Contreras Pérez, el aquí disciplinable Jairo Elí Ávila Suárez, en donde de manera resumida se manifiesta el doctor Contreras Pérez, bajo la gravedad del juramento, que amén del poder que exhibe, cuenta con amplias facultades para el objeto que nos convoca,
toda vez que mi cliente, el señor Marco Aurelio Vargas Jiménez, manifiesta no necesitar ningún trato con su abogado. Allí en ese documento, su señoría, se demuestra que efectivamente recibió un valor de 15.350.000. Obviamente, su señoría, allí no está el valor total de lo pagado, algo de lo que manifestó en una versión libre a mi juicio, pues muy corta, muy poco explícita, de que este señor efectivamente, el quejoso, recibía dineros en calidad de préstamos y en audiencia, en audiencias de calificación y pruebas a preguntas de la otrora defensora de mi representado, aquí confesó que efectivamente recibió préstamos, tanto es su señoría que manifestó que existía una letra fruto de un préstamo de 3 millones. De los otros préstamos no dijo nada. Sin embargo, hay dos documentos aún mucho más importantes, que esos son los que obran dentro del expediente, su señoría, del 2006, 1099 del juzgado cuarto laboral del circuito, en donde también autenticado en la notaría, en una notaría de Bogotá, el señor quejoso, aquí quejoso, manifestó lo siguiente. Dijo, efectuadas las aclaraciones del caso, a esto le llamaron reiteración de poder del doctor Jairo Elí Ávila Suárez. Manifestó lo siguiente, y efectuadas las aclaraciones del caso, he entendido y apruebo las acciones adelantadas por el doctor Jairo Elí Ávila Suárez, identificado con cédula tal, tarjeta tal, quien ha venido actuando en mi nombre. En tal contexto y encontrándonos al día, así lo dijo, al día y plenamente satisfecho por todo concepción, es decir, todo concepto, sin perjuicio de lo actuado por el señor Boris Jesús Contreras Pérez, a quien le revoco cualquier poder o autorización, ratifico, restablezco o, si fuera el caso, otorgo poder especial amplio y suficiente al doctor Ávila Suárez, con el fin de que, estando debidamente reconocido en autos, continúe adelantando el correspondiente trámite para hacer efectiva la sentencia que condenó a reconocimiento de mi pensión, etcétera. Lo importante, su señoría, de este elemento de prueba es la fecha. Pues varias cosas dijo allí que son relevantes. Con una, que siendo fecha posterior a la recepción del dinero de ese señor Boris, del que vengo hablándole, su señoría Contreras Pérez, siendo de fecha el 13 de febrero de 2019, es decir, unos meses después de haber recibido el dinero a través de ese apoderado Boris Jesús, aquí reconoce y manifiesta que el doctor Jairo Elí Ávila Suárez se encuentra a paz y salvo por todo concepto, pero además también reconoce, y por si hubiese pretendido desconocer ese poder que le confirió a Boris Jesús Contreras Pérez, pues aquí también reconoce que le había otorgado dicho poder. Luego, entonces, la pregunta es, su señoría, ¿el señor quejoso mintió cuando se ratificó en la queja, cuando manifestó que efectivamente lo que le leyeron como queja, le leyó su señor secretario como queja de que no había recibido ni un centavo a la fecha de audiencia de calificación y pruebas, incluso en la época en donde se formularon cargos, que fue una fecha posterior, pues ratificó lo mismo, cuando aquí lo que queda debidamente probado, su señoría, es que el señor quejoso ya había recibido el dinero, lo declaró a paz y salvo, a pesar de que en el acta que le mencioné al principio habla de 15.350.000, lo declaró a paz y salvo. Y hay un par de cosas más que tiene problemáticas el señor quejoso. Y es que la señora juez, en un pronunciamiento la señora juez cuarto laboral del circuito, dentro de ese mismo expediente, el 12 de junio de 2019, resolviendo autos,
detectaba que el señor quejoso, al parecer, lo único que quería era sustraerse a su deber de pagarle los honorarios al profesional del derecho, por cuanto dijo en el presente documento, 12 de junio de 2019, dijo, comillas, ahora bien, causa extrañeza al despacho el hecho de que el ejecutante haya otorgado un nuevo poder o una reiteración del mismo, como se observa a folio 431, con facultad expresa para recaudar títulos, valores y judiciales, hacer los efectos y que posteriormente solicite los mismos sean entregados directamente. Cierro comillas, allí hay algo, se menciona todo ello. Con ello, lo único que demuestra es que el señor quejoso, desde el principio, este es un proceso del 2006 y en el 2009, tan pronto salió la sentencia con respecto a ese asunto, ya quería revocarle el poder sin ninguna razón suficiente, seguramente con el fin de él poder cobrar los títulos y no pagar los honorarios. Luego, dentro del mismo expediente, su señoría, son las últimas actuaciones que están dentro del expediente 1099 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. Radicó en el 2021, el 8 de noviembre de 2021, vuelve y radica a este señor quejoso, vuelve y radica otra vez, revoca poder a mi representado, al aquí encartado procesal, le revoca y pone a un nuevo apoderado que se llama Ricardo Montenegro Pulido y dice lo siguiente en el segundo párrafo de ese documento que también se lo aporté, su señoría. Van resaltados en amarillo la parte que importa. Comillas. No aporto el respectivo paz y salvo, pues este profesional del derecho se encuentra denunciado por mí por ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sala disciplinaria, y desde luego se ha negado a expedirme el correspondiente paz y salvo. Del principio a fin, su señoría, se puede ver que el actuar del señor quejoso lo único que ha querido es no pagarle los honorarios, el correspondiente cuota litis que le corresponde al profesional por su trabajo, y todavía allí siguen unos títulos que este profesional ya por temor efectivamente no los ha cobrado. Su señoría, de esos elementos que le aporté, 2 fueron presentados tal y como su señoría los decretó con lealtad procesal, porque fueron parte de su decreto en la formulación de cargos. Los 2 documentos son el poder del señor Boris Contreras Pérez, recibido del señor quejoso, el acta de recepción de los 15.350.000 y los otros elementos, su señoría, que también se los aporté, pero para efectos de que los encuentre dentro del expediente 1099 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, allí obran, su señoría. Luego, bien, entonces, perdón, le recuerdo al abogado Robledo, le quedan 3 minutos, entonces por favor vaya concretando. Entonces, su señoría, aquí estamos probando más allá de toda duda que el señor quejoso plenamente quedó demostrado que mintió al afirmar que no había recibido ni una suma. Ahora bien, si no se acoge que se probó más allá de toda duda, quedó inserta, su señoría, dentro de estas pruebas y estas alegaciones, que el señor, hay una duda razonable e insalvable, por la cual su señoría le solicito muy comedida y respetuosamente se absuelva a mi representado de acuerdo a estas alegaciones y a las pruebas aquí aducidas, su señoría. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, terminó los alegatos de conclusión por parte del defensor de confianza del investigado. Se termina también la audiencia y el despacho cuenta con 5 días para presentar a la sala el proyecto correspondiente. Muchas gracias.